Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos, siendo las 17:05 del día 20 de agosto del 2025, damos inicio a la 37ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Por tratarse de una reunión de carácter virtual y en términos de lo que señala el artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito por favor mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buena tarde. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Buenas tardes, presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por esta Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y 6 consejerías electorales, teniendo un total de 7 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y por lo tanto los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente cedo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Se informa que por la solicitud de la consejera presidenta, el alcance al conocimiento que realizó la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se pone a disposición de los integrantes de este Consejo General la solicitud de inclusión de un punto en asuntos generales de este orden del día que se llevará a cabo el día de hoy, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia de fecha 19 de agosto de 2025, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, dentro de los autos del expediente SM-JDC 159-2025 y que modifica la asignación de cargos de juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado, aprobada en el diverso acuerdo CG 2025 JUN 98, a efecto de que se considere en términos del artículo 35 del reglamento de sesiones la dispensa también de su lectura. Gracias, secretario. Pregunto a las y los presentes si tuvieran algún inconveniente en esta petición. Gracias. Al no haber comentarios, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día y los documentos circulados, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 6, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Se informa que por solicitud de la consejera presidenta, con motivo de la notificación realizada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se pone a consideración de los integrantes de este Consejo General la inclusión de un punto en asuntos generales consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia de fecha 19 de agosto de 2025, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, dentro de los autos del expediente SM-JDC 159-2025, y que modifica la asignación de cargos de juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado, aprobada en el diverso acuerdo CG 2025-JUN 98. A efecto de que se integre este punto en asuntos generales. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Queda a la consideración de ustedes el orden del día circulado. Al no haber comentarios sobre el particular, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día con la inclusión del punto en asuntos generales. ¿Quieres estar por la afirmativa? Síbanse a manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos con la inclusión del punto solicitado en asuntos generales. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de actas correspondientes a la 34ª sesión de tipo ordinaria de fecha 30 de julio de 2025 y 36ª sesión de tipo extraordinaria de fecha 4 de agosto de 2025 y cuyas lecturas han sido previamente dispensadas. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a los proyectos de actas que se colocan a su consideración. De no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta que han sido presentados. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto cuarto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se modifica el acuerdo CG 2025-JUN 97, relativo a la asignación de los cargos de personas juzgadoras de oralidad penal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí dentro del proceso electoral local extraordinario 2025, derivado de la cancelación de la candidatura de la ciudadana Verónica Pilar Castillo Nieto, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Proceda, por favor, al desahogo del punto. Como antecedente tenemos que el pasado 15 de junio del presente año, el Consejo General de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el acuerdo CG 2025-JUN 97, por el que se asignan los cargos de personas juzgadoras en oralidad penal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí dentro del proceso electoral local extraordinario de personas juzgadoras 2025, en el cual en su resolusivo segundo se asignaron los cargos de 23 hombres y mujeres como jueces de primera instancia en la especialidad de oralidad penal, correspondiendo el primer lugar a una mujer de nombre Castillo Nieto Verónica Pilar. El pasado 28 de julio de 2025, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el acuerdo IDCG 977-2025. La resolución es respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización al Consejo General del INE, respecto de la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras correspondientes al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025 en el estado de San Luis Potosí, mismo que se determinó en su resolutivo 184º lo siguiente.
Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 35.3.138 de la presente resolución, se impone a la ciudadana Verónica Pilar Castillo Nieto la cancelación del registro al cargo de persona juzgadora de primera instancia en San Luis Potosí en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025 del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. En este sentido, con fecha 7 de agosto de 2025, se notificó a este organismo electoral el acuerdo mencionado, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización al Consejo General del propio instituto, derivado de la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de personas candidatas a juzgadoras correspondientes a la elección de nuestro estado, San Luis Potosí. En relación con eso, este Consejo General procede a realizar el ajuste correspondiente en la asignación de los cargos de las personas juzgadoras de la especialidad de oralidad penal en los términos que se presentan en el proyecto de acuerdo. En este sentido, se advierte que la cancelación de la candidatura recae a una persona que había sido asignada por este Consejo como jueza de primera instancia de la especialidad de oralidad penal en el Distrito 1A, es decir, la ciudadana Verónica Pilar Castillo Nieto ocupó el primer lugar de la votación en el mencionado distrito, de acuerdo con los resultados electorales que se presentan en el propio proyecto de acuerdo. Cabe hacer mención que, de conformidad con el criterio 2, relativo a la asignación de cargos de la especialidad en oralidad penal, contenido en los criterios para garantizar la integración paritaria del Poder Judicial del Estado por distrito y especialidad, aprobados por este Consejo General mediante acuerdo CG 2025 ABR 78, señala que para el caso del Distrito 1A se asignará el cargo de jueza de primera instancia de la especialidad de oralidad penal a las dos mujeres que hayan obtenido el mayor número de votos en el distrito. En ese sentido, resulta imperante que este Consejo excluir la asignación del cargo de la persona a quien nos mandata el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que le fue cancelada su candidatura, es decir, a la ciudadana Verónica Pilar Castillo Nieto, y otorgar los cargos de jueza de primera instancia de la especialidad de oralidad penal a las dos mujeres que hayan obtenido el mayor número de votos, de acuerdo con el criterio de asignación 2 señalado en el párrafo que antes se dio. De lo anterior, se advierte que la persona candidata que, conforme al número de votos obtenidos después de la exclusión de la candidata a quien recae la cancelación de la candidatura, es la ciudadana Juana Irma Azuara Lárraga, quien obtuvo 8,344 votos. De acuerdo en el orden de prelación, ocupará el espacio de la ciudadana Verónica Pilar Castillo Nieto, y en razón de que resta un cargo por asignar, este deberá otorgarse a la persona que le siga en el orden de votación en el distrito, siendo la ciudadana Ana Laura Castellón Stringel, quien en el orden establecido ocuparía el lugar siguiente. Hecho lo anterior, se procede a realizar la asignación de los cargos de jueza de primera instancia de la especialidad de la oralidad penal en el Distrito 1A, derivado de la cancelación de la candidatura ya mencionada, por lo que quedarían dos mujeres con el mayor número de votos, correspondiendo en este caso, mujer 1, Azuara Lárraga Juana Irma, y mujer 2, Castellón Stringel Ana Laura, como se presenta en el proyecto de acuerdo. En este sentido, este Consejo General es competente para emitir el presente acuerdo. Asimismo, y en razón de la cancelación, se hace una nueva asignación de los cargos de oralidad penal del Poder Judicial del Estado, de conformidad con el diverso acuerdo CG 2025, julio 97, para quedar de la siguiente manera en los lugares 1 y 2. Lugar 1, mujer, Azuara Lárraga Juana Irma, y lugar 2, mujer, Castellón Stringel Ana Laura. En este sentido, para completar la totalidad de los 23 cargos de oralidad penal que se modifican de conformidad con la resolución que se nos está notificando. Asimismo, se verifica que una vez realizada la integración, este se encuentra integrado en forma paritaria con 12 mujeres y 11 hombres. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a los integrantes de este Consejo General si tienen algún comentario al acuerdo que ha sido presentado. Al no haber comentarios, por favor, secretario. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor.
Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con relación a la cancelación de la candidatura del ciudadano Genaro López Sánchez, derivado del acuerdo INSG 977-2025, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. En este sentido, cabe hacer mención que el pasado 28 de julio de 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante acuerdo INSG 977-2025 la resolución respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado derivado de la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras correspondientes al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025 en el estado de San Luis Potosí. En su resolutivo 96 estableció lo siguiente: por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 35.3.50 de la presente resolución, se sanciona a Genaro López Sánchez con la cancelación del registro al cargo de persona juzgadora de primera instancia en San Luis Potosí en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025 del Poder Judicial en el estado de San Luis Potosí. En el punto 36 del acuerdo se señala que se da vista al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí en atención a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1, inciso O, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización con motivo del registro de la candidatura. Derivado de lo anterior, este Consejo General estima conveniente dar vista a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que el derecho corresponde. En ese sentido, en el segundo párrafo del artículo 508 de la Ley Estatal Electoral, se señala que una vez que no exista medio de impugnación por resolver, el Consejo emitirá la declaratoria de validez de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial y comunicará los resultados al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Congreso del Estado. En virtud de lo anterior, es por lo que se presenta el informe a este Consejo General, donde se da cuenta de la cancelación del registro de la candidatura del ciudadano Genaro López Sánchez, atendiendo que la misma deberá ser excluida de los listados que este organismo electoral deberá entregar al Supremo Tribunal de Justicia y al Congreso del Estado a manera de resultados. Por lo cual, en base a ello, se propone este Consejo General que, derivado del informe presentado, se tomen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se ha excluido el nombre del ciudadano Genaro López Sánchez de los listados que este organismo electoral deberá entregar al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Congreso del Estado a manera de resultados una vez declarada la validez de la elección. Segundo, se ordena a la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos realizar la modificación correspondiente en el libro de registro respecto del retiro en el listado de candidaturas del ciudadano Genaro López Sánchez como candidato a juez de primera instancia de la especialidad laboral. Y tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente informe y sus puntos de acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través del sistema diseñado para tal efecto, a las titularidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de San Luis Potosí y al ciudadano Genaro López Sánchez mediante correo electrónico en términos del artículo 9 de los lineamientos para realizar notificaciones, así como a la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo electoral a fin de dar cumplimiento a lo que corresponde a lo señalado en este mismo informe. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a esta información. De no haber observaciones o comentarios, el informe se tiene por presentado y pido al secretario consulte a las personas integrantes de este Consejo General si aprueban los puntos de acuerdo que se proponen en el informe, los cuales en su caso deberán quedar asentados en la presente acta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los puntos de acuerdo señalados en el informe correspondiente. Por favor, emitan su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor.
Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los puntos de acuerdo han sido aprobados por unanimidad de votos, por lo que se aceptarán en el acta correspondiente a esta sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera Presidenta. El sexto punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Por favor, sirva a dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera Presidenta, le informo que en esta ocasión fue agendado un punto en asuntos generales. Es el correspondiente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia de fecha 19 de agosto de 2025, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, dentro de los autos del expediente SM JDC 159-2025, y que modifica la asignación de cargos de juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado, aprobada en el diverso acuerdo CG 2025 JUN 98, que presenta la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, en apoyo le solicito desahogue el punto. Con gusto, consejera presidenta. El pasado 20 de agosto de 2025, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, hizo de conocimiento de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la sentencia dictada dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número SMJDC 159-2025, en el cual se resolvió revocar la resolución del Tribunal Local dictada en el expediente TESLP JNE 06-2025, dejando sin efectos en la materia de impugnación el acuerdo CG 2025 JUN 98 en la parte donde realiza la asignación como persona juzgadora, de primera instancia de la especialidad de oralidad mercantil realizada en favor de Alfonso Guillermo Sánchez Herme. Asimismo, en la referida sentencia se ordena a este Consejo, para que previa verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, realice la asignación y otorgue la constancia de mayoría a la persona que, conforme a los resultados obtenidos, ocupa el siguiente lugar en la lista de candidaturas. Para dar cumplimiento a lo anterior, este Consejo General procedió a requerir al procediente del ciudadano Iván Ismael Zárate Plaza a los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo, a efecto de estar en condiciones de dar cumplimiento al ordenado. Al ser este el candidato que ocupó el segundo lugar en número de votos, y una vez que este Consejo recibió los expedientes por parte de los referidos comités, se procedió a realizar la verificación de los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 92 de la Constitución Política del Estado. Realizada la verificación ordenada, se advierte que el candidato Iván Ismael Zárate Plaza sí cumple con los requisitos de elegibilidad previstos en este artículo 92 de la Constitución local. Por lo anterior, en cumplimiento al ordenado, se procede a realizar la asignación del cargo que queda vacante por la inegibilidad de Alfonso Guillermo Sánchez Herme, al cual le corresponde asignar a un hombre. Por lo tanto, se le asigna al candidato que ocupó el segundo lugar en número de votos en esta elección, siendo el candidato Iván Ismael Zárate Plaza. Por lo anterior, este Consejo General es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con lo señalado en el proyecto de acuerdo y en cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Se modifica la asignación de los cargos de juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí en la especialidad oral mercantil contenida en el acuerdo CG 2025 JUN 98, para quedar como sigue: mujer 1, Hernández Carra, y hombre 1, Zárate Plaza Iván Ismael. Tercero, verificada la asignación de juezas y juezas de primera instancia de la especialidad oral mercantil del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se deja constancia que su conformación corresponde a una mujer y un hombre, y en consecuencia será integrado paritariamente. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Al no haber observaciones o comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Pregunto a los integrantes de este Consejo General su votación. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez.
De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildós. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto del orden del día. Consejera Presidenta, le informo que no hay más puntos en asuntos generales que desahogar para esta sesión. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Bien, no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 37ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, siendo las 17:31 del día 20 de agosto del año 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Todos. muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.